Buenos días, Margarita. Buenas Buenos tardes. días. Te iba a decir, nos levantamos temprano hoy. Ok. Buenos días, Iracema. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, vamos a hacer una enfermedad, pero no es una enfermedad porque se considera un síndrome. Un síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando empiezan a trabajar mal dos o más órganos. Primero, durante una infección interna, que como pasó la vez pasada con esta infección que aparentemente hubo, de que los pulmones y que la respiración y que no sé qué tantas cosas, es un ejemplo. Y también después de un shock o un traumatismo, cuando sufres una impresión, un shock, un traumatismo muy fuerte, eh, muchas veces dejan de funcionar dos o más órganos. Quiero que observemos qué es lo que pasa. Bueno, hay muchas sensaciones que el cuerpo empieza a mostrar. Sobre todo, hay una tensión en el cuerpo permanente. El Ujú. cuerpo se siente, es algo que se va moviendo, que se va moviendo en el cuerpo y que va afectando como la relación aquí con la parte aquí del corazón y cómo la persona desde este centro empieza a conectarse con la vida. Entonces, a través de la visión, fíjate que con la visión la persona tiende emocionalmente y digamos como situación de vida a ver la vida muy limitada, muy estrecha. Se siente muy mental, pero se siente también muy como emocionalmente, esas personas están emocionalmente constantemente como muy en desequilibrio. Entonces, cuando están estos estados emocionales, las personas tienden a traer este tipo de circunstancias y esto pasa porque la vibración del cuerpo atrae los nervios o esta sensación como de estar en un constante como es como si fuera como ansiedad, como nerviosismo, como que si el cuerpo no se siente como cómodo con él, lo que hace es mandar como unas señales energéticas y esto es como si fuera una energía de doble vía. Entonces las personas pueden vivir ciertas situaciones como de choque y cuando esas situaciones de choque pegan en el cuerpo, inmediatamente el cuerpo se descompensa. A ver, entonces, quiere decir, estas impresiones o esta forma en que el cuerpo pues va generando esta insuficiencia en algunos órganos, ¿qué quiere decir? Es la impresión, es el sentimiento de sentirse perdido, es la sensación de sentirse en último momento, en fracaso, en no Como poder invalidado, como que invalidar. esa Ok. persona, exacto, como que la persona y lo que se siente es que en estos momentos donde hay un shock y cuando hay, porque son dos cosas diferentes que pueden llevar a una misma situación. Si hay algo que viene de afuera, como una especie de un impacto, el impacto llega directo aquí a la emoción. ¡Pah! Cuando pega en la Ujú. emoción, el cuerpo energéticamente, haz de cuenta, el cuerpo se mueve y el cuerpo se desacomoda. Cuando el cuerpo empieza a desacomodarse, él mismo empieza a crear mecanismos donde se deja, es como si él se dejara de comunicar con él mismo. Entonces, lo que está más frágil, lo que está de alguna manera más expuesto, es lo que inmediatamente puede impactar. Pero cuando empezamos a ver, digamos, una parte de una infección que puede atacar el cuerpo, fíjate que Ajá. las infecciones son exceso de emocionalidad Ujú. y ese exceso de emocionalidad hacen que lo que pasa con el cuerpo es que él mismo se va debilitando y se va como, es como si él se estuviera encogiendo en él mismo y en el momento que el cuerpo se encoge va perdiendo como habilidades cognitivas, entonces Ok. como que el cuerpo se va endureciendo, son como múltiples sensaciones que pueden pasar y eso depende también de las circunstancias. Entonces, cuando el cuerpo empieza a dejar de comunicarse, ¿cómo se bloquea entonces esta comunicación? Puede ser de uno o de más órganos.
cómo empieza a establecer otra vez la comunicación, qué condicionamientos hace el cuerpo para empezar a recuperar esta comunicación o te puede llevar a una desconexión todavía más grave y llevarte a, a no estar aquí en este cuerpo presente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que veo es que cuando hay un impacto, un gran impacto, el cuerpo tiende como a moverse, como si él estuviera vibrando y empieza a como a moverse hacia atrás, es como si el impacto fuera como un puño, la persona se va hacia atrás, la sensación del impacto pega sobre su cuerpo y va pegando también sobre sus cuerpos energéticos, porque si hay un impacto de algo que está viendo y le afecta, haz de cuenta es como si el cuerpo quedara en un instante sin respiración, como un estado como de muchísimo miedo, y en esos momentos donde el cuerpo siente mucho miedo, ahí empieza a haber una desconexión. El cuerpo busca los mecanismos para proteger el cuerpo de ese ataque o de ese shock, y lo que hace es inmediatamente blindarlo. Cuando el cuerpo se siente blindado, imagina como si se cubriera él en una capa, y en esa capa empieza como si el cuerpo estuviera como no descomponiéndose, pero perdiendo vitalidad. Entonces ahí empieza a haber como un estado de alerta y emergencia para el cuerpo, porque hay otros órganos que tienen que trabajar más por otros. Entonces el cuerpo empieza a sentirse desequilibrado, pero sí hay una sensación como de sentirse descompuesto energética y físicamente. Esta disfunción orgánica que se ve en el cuerpo, a ver, viene como un aprendizaje del mismo cuerpo o como una forma de accionar o como una herencia genética. Bueno, lo que veo es que hay diferentes, también aquí hay diferentes circunstancias. Muchas veces las personas quieren autocastigarse, pero muchas veces las personas que han estado en entornos como muy estresantes, entornos donde se siente demasiado, con demasiada presión, demasiado ruido, como entornos demasiado agresivos, el mismo cuerpo, fíjate que va creando ciertos mecanismos. Cuando él crea mecanismos de defensa, los hace a nivel energético y va buscando maneras de protegerse. Cuando el cuerpo empieza a buscar una protección que está, digamos, contenida en el entorno de su campo energético, hay algo que empieza como a disminuir la vitalidad del cuerpo. Veo que toda esta zona empieza a sentirse afectada, toda esta zona de aquí, incluida veo que la columna vertebral, porque la sensación es como si el cuerpo no pudiera comunicarse bien con él. Entonces, si hay algo que él empieza a buscar como protección, lo que hace es invalidar las funciones de su cuerpo. Mm. Entonces, este desequilibrio que él empieza a sentir es como si sintiera mareas dentro de su cabeza. Y esas mareas dentro de su cabeza son como una forma de confusión. Esas personas no sienten mucha claridad sobre la vida y no sienten que tengan vidas como muy largas, sino que son vidas más bien como vidas cortas por la ansiedad y por la depresión. A ver, aquí hay una cosa muy interesante de lo que estás diciendo, porque en nuestra sociedad parece que llegan a cierta edad y tienen, el que ya no tiene presión alta, tiene quién sé qué, ¿cómo se llama? Diabetes o tiene otra circunstancia. Esta síndrome de disfunción que se vive es también puede ser en esta sociedad por este estrés y si es así o no es así, ya tú me dirás Mm. qué es lo que el estrés va despertando en la parte emocional y en la parte Mm. cognitiva. Y si no es así, ¿por qué entonces la sociedad es como, aunque hay más medicinas y aparentemente más avances, como que la enfermedad, la sociedad está como un poco más enferma o más débil de salud? Pero sí, el estrés sí juega un factor muy importante porque el estrés hace que la visión
El estrés te va llevando a unos desequilibrios, primero emocionales, y te va llevando también a un desequilibrio del sistema nervioso inmediatamente. El impacto del estrés sobre el sistema nervioso es muy fuerte porque lo mantiene permanente como en un estado de presión, como presionado, como si él, sobre todo esa presión y también asustado. Entonces ahí empiezan a activarse memorias Ujú. porque cuando hay mucha ansiedad, es porque afuera hay muchos distractores, hay muchas situaciones que te ponen en riesgo o que están en peligro o que el planeta está en peligro o que hay enfermedades o hay enfermedades incurables. Todo ese bombardeo, que la alimentación, que tantas circunstancias que están pasando en que muertes, que terremotos, todo eso impacta al cuerpo energético, impacta a las emociones y cuando una emoción se siente impactada por efectos o por situaciones tan dramáticas y pueden llegar a ser también supremamente dolorosas, hay una sensación como si él quisiera encogerse, como si las emociones de alguna manera no quisieran estar presentes en esas situaciones porque no se sienten capaces de enfrentar la vida. Cuando una persona no se siente capaz de enfrentar la vida, todo su cuerpo empieza a distorsionar. Haz de cuenta, es como si se volviera de gelatina. Sus piernas van perdiendo fuerza y las memorias que se van conectando, porque hay memorias que uno trae que se juntan con las memorias que están afuera y cuando hay esto es como si se hiciera un cortocircuito, pa, pa, y la persona se siente totalmente, haz de cuenta, es que es una sensación de estar perdido porque todo esto también afecta a los sentidos. Entonces, cuando los sentidos están sintiendo esta presión o este dolor o este tipo de situaciones tan extremas, lo que hace el cuerpo es inmediatamente contenerse, resguardarse en el mismo y buscar la forma de protegerse. Es como si entrara en un estado como de hibernación, Ujú. donde siente que tiene que estar como un estado de muerte Ok. energéticamente. Como si Y en fueran ese estado de muerte, zombies. exactamente. Y ahí es cuando, en muchos casos, si esto no se le, digamos, no se pone acción sobre eso, la persona puede llegar a unos estados de profunda, profunda depresión y ahí pueden afectarse ciertos órganos y cierta función de ciertos órganos que hacen que la persona empiece a debilitarse y empiezan a activarse enfermedades hasta que la persona puede prácticamente desfallecer. Entonces van perdiendo como esa capacidad de accionar en la vida, como de discernir. Es como si el cuerpo, lo que tú dices, se volviera como un cuerpo como pesado, como fofo, como perezoso y puede llegar como a inclusive tener problemas de alimentación, o sea, pueden llegar a tener muchos problemas. Fíjate que veo que todo esto puede tener consecuencias, problemas de la piel, Ujú. y problemas hormonales, porque cuando se impacta, digamos, el sistema inmunológico, el cuerpo inmediatamente, haz de cuenta, es como una especie de alerta, boom, 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 y a las ondas que empiezan como a enviar, muchas veces van creando como ciertos desequilibrios y sobresaltos sobre la persona, precisamente por el mismo desequilibrio que está viviendo. Claro, y en esta cosa, ¿cómo se ve comprometido entonces el sistema nervioso central y periférico? Porque independientemente de que sean órganos que están funcionando, también son sistemas, ¿no? Y el sistema Ujú. nervioso es el mayor comunicador del cuerpo. Ahora, en esta parte de las cuestiones hormonales, de todo este sistema hormonal, que nos lleva muy a esta parte de despertar muchas memorias, cuál es la situación con la psique de las personas que se empiezan a sentir así. Claro, tienen estados de depresión profundos, tienen Ujú. estado de tristeza profundo, pero entonces su pensamiento con esta forma en que sienten que su cuerpo se está apagando, porque no es que lo sientan, es que están viendo también Ujú. aparte que su cuerpo de repente se apaga o que no puede hacer ciertas cosas o que sí puede hacer ciertas cosas, cómo va afectando en el día a día a la hora de la toma de decisiones de su propia vida. Bueno, es que cuando el sistema hormonal, cuando todo esto empieza a Ujú. desordenarse, hay una sensación de inflamación en el cuerpo, hay una sensación de molestia, como que sientes que, como que si el cuerpo no se pudiera adaptar al mismo cuerpo, se van sintiendo ciertas sensaciones como dolores en las articulaciones, peso en las rodillas, em,
se sienten dolores musculares, pero fíjate que también cuando hay un desorden hormonal, esto empieza a afectar inmediatamente la psique de la persona. Entonces, cuando tú ves los hemisferios de una persona que está pasando por estos estados, digamos, de estos shocks, pareciera como si sus dos hemisferios no pudieran coincidir en ellos Mm. mismos. La sensación es como si este hemisferio derecho estuviera más adelante, el hemisferio izquierdo estuviera más atrás y no hay una conexión, digamos, coherente. Entonces, la persona puede estar viviendo muchas confusiones, puede estar viviendo muchas memorias que lo conectan con el pasado. Entonces, cuando hay esta forma energética del cuerpo, es como si el cuerpo estuviera haciendo este movimiento. Hay sensaciones de vacío, la persona puede llegar a tener ciertas sensaciones de victimización, también puede haber muchas adicciones, precisamente porque el cuerpo no se siente unido a él mismo y este mismo movimiento hace que se sienta como abandonado, como desprotegido. Entonces la sensación de abandono es una sensación que puede traer en la persona como un estado es como de desapego frente a la vida. Entonces, haz de cuenta, esto empieza a desencadenar y pueden llegar a desencadenar situaciones profundamente dolorosas y pueden llevar a una persona también al suicidio. Ok, en esa forma, fíjate, de desapego a la vida, ¿qué pasa con las relaciones? Porque si tienes este desapego a la vida, al final de cuentas tú tienes relaciones con tu familia, tienes relaciones laborales, tienes relaciones con tus amigos, ese tipo de habilidad social se va perdiendo, se va modificando. ¿Qué es lo que las personas van haciendo en estos cambios de verse él ante la misma vida? Fíjate que empiezan a perder todas sus habilidades, habilidades sociales, habilidades inclusive para comer, toda la parte de la ingesta, empiezan a buscar una forma de autocastigar su cuerpo. Entonces estas personas se alimentan mal. Estas personas buscan entornos conflictivos, problemáticos, y buscan situaciones que los mantengan en esta situación extrema. Se van nutriendo como de energías pesadas, porque al estar ellos también pesados, empiezan a buscar amistades que estén en la misma condición y pueden llegar, son como, estas personas tienden a ser muy extremistas porque por un lado buscan como el conflicto, buscan ver cosas como muy agresivas, que haya situaciones agresivas para que de alguna manera ellos estén confrontados con ellos mismos y sientan que la vida los confronta. Pero bueno, en los momentos donde buscan estos estados como de soledad, veo que estas personas pueden buscar cómo lastimarse a ellos mismos porque como la imaginación está, haz de cuenta, a flor de piel, pero la imaginación está muy conectada con lo fatal, con la muerte, con el dolor. Entonces estas personas pueden llegar a hacerse daño y pueden llegar a hacerle daño a personas que están en su entorno. Ok, entonces, en esa forma, ¿cómo van regularizando estos factores internos para llegar a equilibrar otra vez su sistema? Y quiero que observes, por ejemplo, el vaso Mm. que es una forma como de limpiar o de purificar ciertos sistemas que llegan ahí. ¿Cómo empieza a actuar la forma en que el cuerpo empieza a buscar una regulación a través de esta desregulación? Bueno, y es aquí yo lo que yo veo es muy interesante porque cuando me conecto con el vaso, siento que el vaso en estos estados, digamos, de desequilibrios y de pérdida de conexión con la vida, el vaso empieza a asimilar y empieza a absorber muchísima rabia. Y lo que veo es que cada órgano empieza a asimilar cierto tipo de emociones, pero que son emociones tóxicas, son Ujú. sensaciones que para el cuerpo es una forma como de autoliquidarse, es una forma como de un autosuicidio de los órganos, porque en la medida que los órganos van perdiendo vitalidad por exceso de emociones o por exceso de emociones que están ligadas a diferentes situaciones de vida y que de alguna manera están reforzadas por situaciones del entorno, las personas empiezan a sentir eh, como si los órganos empezaran como a absorberse a ellos mismos y es una sensación energética porque esto es como un acompañamiento, como si quisieran desaparecer, como si no quisieran estar presentes.
Esto necesita de terapia. Una persona yo veo que Ujú, sola no puede salir de una situación de esta porque de alguna manera, em, como todo esto se vuelve acumulativo, cuando tú empiezas a sentir la acumulación en tu cuerpo empieza a dormirse y empieza a perder sensibilidad. Y ya cuando el cuerpo está tan saturado y está como a punto de explotar, es cuando ya empieza la manifestación, que pueden haber este tipo de problemas mentales, pueden haber hasta sociópatas, o sea, pueden llegar a ujú. situaciones muy extremas, y personas como estas sí necesitan de un acompañamiento, necesitan de volver a conectar con la vida, pero necesitan hacer una desintoxicación tanto física como energética de su cuerpo, porque cuando hay una emoción, por ejemplo, el caso del vaso, si hay mucha rabia que está adherida al cuerpo, pues esta persona tiende a buscar situaciones que alimenten esa rabia, porque van creando vínculos con el exterior. Entonces, lo que no podemos ver físicamente, energéticamente, el cuerpo se manifiesta y se mueve porque cada órgano tiene su inteligencia, tiene su memoria. Ujú. Entonces, el órgano lo que quiere es sobrevivir. Pero si la forma de sobrevivir es a través de la rabia, él va a buscar situaciones que sigan alimentando esa rabia. Entonces, él va a generar situaciones que se interpreten esta parte ¿Mm? de su cerebro, porque también, aunque se afecten órganos internos, también el cerebro se llega a afectar por esta misma Todo. contaminación. Entonces, en esta interpretación de lo que ve afuera, empieza a ver como que si me hacen malas caras, como que si me dicen, como que si, y entonces empiezo a interpretar la vida como una agresión personal. Exactamente, porque el reflejo de lo que él ve es de lo que hay en él, Ujú, son de sus propias experiencias que de alguna manera él atrae y quiere seguir nutriéndose, porque esta sensación, no hay nada como para estas personas que están en estos estados, que están en estados de victimización, ujú. porque entonces en la victimización lo que hace él es dar un paso hacia atrás de la vida y se vuelve un observador de la vida. Es como si esas personas en él vieran la vida en crueldad, en cobardía, en frustración, y sienten que de alguna manera pueden llegar a tener ciertos problemas de ver, de escuchar voces o de escuchar Ujú. y ver, digamos, se vuelven altamente sensibles, pero esa sensibilidad está de acuerdo a la frecuencia vibratoria en la que estén. Y entonces, si están vibrando en cosas que son agresivas, matanzas y todo este tipo de cosas, ellos pueden llegar y sentir esa sensación de querer actuarlo o en ellos o querer actuarlo sobre las personas que les rodeen. Entonces, ahí este desequilibrio, hay una variación, haz de cuenta, es como si estuvieran conectando con otra realidad, y en esa realidad, haz de cuenta, pueden vivir una cantidad de guerras y de batallas porque la mente está totalmente fuera de control. Por eso es que se siente que tanto el hemisferio izquierdo como derecho están descoordinados en ellos mismos. Entonces, haz de cuenta, es como si estuvieran en una disfunción energética que no les permite estar en coherencia, y fíjate que tampoco les permite estar con los pies en la tierra, porque si hay una parte que está anclada al pasado y hay una parte que se está adelantando, esta parte del presente queda como en vacío. Queda O vacío. sea, entonces, ¿de qué la llenan? Es como si se llenara de algo que no, o sea, es como si sintieran ellos impedidos a conectar con el presente, porque el presente de alguna manera mm, es como insoluble, no es como intangible el presente. Ujú. Entonces es una sensación terrible, porque no te sientes ni aquí ni allá, ni tampoco puedes estar en el presente, porque el presente es algo que eres incapaz de poder conectarlo. ¿Quiénes son los que son más propensos a sufrir este síndrome de disfunción orgánica múltiple? ¿Hombres, mujeres, adolescentes o en general o Fí- cómo lo ves? fíjate que yo veo un porcentaje, en este caso sí, de hombres. Ujú, Veo que el caso, veo aquí, lo veo muy conectado con adolescentes, pero cuando tú empiezas a observar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, aquí hay, en las personas, estos niños, hay muchos vacíos, hay muchos maltratos y hay muchas situaciones que de alguna manera afectan el autoestima de la persona. Entonces, todo lo que va quedando grabado desde, digamos, puede ser
digamos, puede haber una gestación, pero puede que sea normal, pero puede que empiece el niño a sentir y a percibir un rechazo, que puede ser, digamos, de los padres, o puede ser un rechazo del entorno, una agresividad, pero todo viene de un componente como de fragilidad, como si la energía de esta persona de alguna manera no se estructurara de la forma adecuada. Y esto, fíjate que esto va acompañado con el ADN, porque el ADN de estas personas es un ADN que no está bien comunicado, es un ADN que se interrumpe en su comunicación. Y en esta forma de interrupción, pues esto también va afectando a los órganos. Entonces, fíjate que aquí los órganos no se comunican bien, sienten estas como intermitencias energéticas, entonces el cuerpo siempre se está sintiendo como pequeñito. Es como si a esas personas les costara mucho madurar. No quieren madurar porque madurar es tomar responsabilidades. Entonces son personas que tú las ves aparentemente muy frágiles. A ver, aquí hay algo que llama mi atención. Si tienen este condicionamiento, observa la madre de un adolescente que tiene esta disfunción orgánica múltiple o que la puede padecer por el estrés o por lo que sea, pero quiero que observe las enfermedades transitorias en la gestación, porque entonces quizá es una suposición, ya tú me dirás, quizá la mamá tenga esta disfunción múltiple a la hora del embarazo, porque al Ujú. crecer un nuevo órgano en su embarazo, quizá los otros órganos se sienten invadidos y es algo que se transmite por aprendizaje. Puede ser, no lo sé, tú me dirás. Bueno, aquí observando un escenario de estos, fíjate que la madre se vuelve un interferente de ese niño Ujú. gestante, porque esa madre está, yo lo asocio y lo veo mucho con estos desequilibrios, y entonces estos desequilibrios hacen que la madre no esté, volvemos, no está conectada con el presente, está conectada con un pasado histórico que es doloroso, con un presente, con un futuro que de alguna manera termina siendo algo como imposible, es algo como estas personas no les cuesta mucho trabajo concretar. Mm. Entonces, todo lo que empieza a sentir esta madre frente a su embarazo es como si el embarazo la debilitara a ella energéticamente y fíjate que la madre siente como si el hijo se alimentara, que se alimenta de ella, pero lo siente como algo invasivo. Entonces es algo que no lo siente ni el bebé gestante, siente el gusto de estar dentro del vientre materno, ni la madre tampoco siente eh, esa conexión con el bebé. Entonces aquí se van creando ciertas disfunciones, volvemos a ver el rechazo, volvemos a ver el Ujú. abandono y este bebé empieza a crear como ciertos patrones de inseguridad y esta inseguridad puede desencadenar a muchas cosas. Puede tener problemas de sociabilización, puede tener, primero como tiene problemas con él mismo y con la madre, Ujú. pues él empieza a crear una cantidad de problemas con el entorno y, y busca refugiarse en situaciones que lo haga sentir seguro. Un niño de esos puede llegar a refugiarse también en las drogas, porque de alguna manera es un niño que va creciendo con muchos vacíos. Y esta parte de la sociopatía que puede desarrollar o no con esta forma en cómo él se relaciona con la sociedad y cómo va interpretando todo, que aparentemente todo está en su contra, ¿no? Totalmente porque es un niño que guarda mucha agresividad, un niño o niña Ujú. guarda mucha agresividad dentro de su ser, le cuesta mucho expresar esa agresividad porque también se siente un niño con muy juzgado. Entonces son niños que pueden llegar a ser retraídos y son niños que pueden estar buscando también la aceptación de las personas del entorno, pero de una forma mm, no amorosa, sino como rebelde. Quieren buscar, o sea, quieren ser vistos, pero a través de situaciones conflictivas. Entonces pueden ser niños en el colegio que pueden ser realmente una carga y pueden ser los típicos niños que les gusta hacer el bullying, ¿no? Porque de alguna Ujú. manera ellos están escondiendo o están guardando sus propias inseguridades. Entonces las van reflejando en este tipo de agresividad. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir regresando, Margarita. Vamos a desconectar y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente.
respiras profundo y regresas aquí y ahora. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien pesado, me pareció. Sí, pesado, muy Me pesado. pareció pesado por la parte mental. Es que es cuando hay un desequilibrio mental, la vida se torna muy complicada, muy difícil y es una vida que es difícil de asimilar. Y mucha confusión, o sea, mucha Mucha, confusión mucha y confusión. mucho desánimo, o sea, no sé, esa parte como mucha frustración que te lleva Mm, a una sensación sí, como de abandono de ti, ¿no? O sea, muy fuerte, la sí, verdad, o sea, sí, increíble esto, muy fuerte y de pronto, sí, la persona va sintiéndose como no se va sintiendo cómoda con ella misma, entonces es algo fuerte, es algo pesado. Mm. pues bueno, vamos a pedirles a las personas que entren a nuestra página web, que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos escriban a info@iracemahipnosis o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Cortamos la grabación. Bye.